Ok, entonces vamos a empezar de ver las 4 técnicas que nos hacen falta de caja blanca. Recuerden que habíamos visto cómo definir pruebas de caja blanca con la técnica de sentencias, decisiones y condiciones. ¿Quién recuerda cuál era la limitación que tenía la técnica de pruebas de condiciones? Recuerden que decía esta técnica que no era más estricta que la prueba de decisión. ¿Por qué? Tenía que ver con que la prueba de condición evaluaba las condiciones como verdadero y falso. Y recuerden que entonces yo puedo hacer una combinación de verdadero o falso, por ejemplo, en un A, y la decisión se evalúa las 2 veces como falso. Estoy evaluando la decisión como verdadera. Entonces, ¿qué es lo que me dice la prueba de condición y decisión? Bueno, eh, a veces necesitamos que la evaluación de evaluación sea más fuerte que solo la condición o la decisión. Recordemos que tenemos decisiones que son simples, A mayor que B, o que pueden ser complejas y que están compuestas, ¿verdad? Pues es una decisión que está formada por 3 condiciones. Para lograr una cobertura de decisión, entonces necesitamos 2 casos de prueba. Uno donde la decisión sea evaluado como verdadero y otro donde la decisión sea evaluado como falso. ¿Qué es lo que nos dice la prueba de condición y decisión? Bueno, que cada condición atómica debe ser evaluada en ambos sentidos, verdadero y falso. Y además que debemos satisfacer una cobertura de decisión. O sea, que las pruebas que nosotros definamos deben además permitirnos alcanzar también la cobertura de decisión. Y la hipótesis que plantea esta técnica es que solo probando todas las condiciones puede ser que no sea suficiente. Este es el ejemplo que ya les había planteado, ¿verdad? En donde si yo evalúo A como falso y B como verdadero, la decisión se evalúa como falso. Y si ya evalúo A como verdadero y B como falso, la decisión se evalúa como falso. Vean que estoy evaluando las condiciones como verdadero y como falso, pero las decisiones no las estoy evaluando como verdadero y como falso. La cobertura de condición y decisión solo se logra si tenemos un caso de prueba en el que A y B sean verdaderos y por ende entonces la decisión también se evalúe como verdadera. Vean que plantea la pregunta, ¿son estas pruebas suficientes? Tener 3 casos de prueba, ¿son suficientes? Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Depende del sector en el que me encuentre o del tipo de sistema que yo esté desarrollando, aún así puede ser que esto no sea suficiente, ¿verdad? Que necesitemos probar todos los casos de prueba que requieran ese algoritmo. Sí. Eso es por eso hace esta pregunta, porque ese es el otro caso que hace falta. Puede ser que sea necesario probar también cuando las dos sean falsas, dependiendo del tipo de aplicación que esté desarrollando. Entonces, sí, puede ser que sea necesario también hacer esa pregunta. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo.
Vean que tengo tengo una decisión que tiene dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la decisión 1, que está formada por esta condición y por esta condición. ¿Cuántos casos de prueba necesito para alcanzar una cobertura de condición y decisión? ¿Seguro? El caso de prueba número 1 sería, ¿qué les parece si probamos verdadero y verdadero? Entonces, dice que tax mayor que 0, entonces podría ser 10. Y income menor que 250,000, entonces digamos que podría ser 100. Ahí estamos evaluando las dos condiciones con verdadero, ¿verdad? Y un segundo caso de prueba, aquí la decisión la estamos evaluando como verdadera o como falsa. Como verdadera, ¿verdad? El caso de prueba número 2 va a ser cuando los dos sean falsos. Entonces, tax es mayor que 0. Entonces vamos a ponerle -5. Y income podemos ponerlo en 250,000. Ahí ya no entraría el IFE. Aquí estamos evaluando la condición 1 como falso y la condición 2 también como falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos evaluando la decisión? Como falsa. No, depende de la combinación. Si, por ejemplo, si tengo and y or para este, sí, porque es un and. Ajá. Para este sí, porque es. Estoy evaluando las condiciones como verdaderas y como falsas. Sí, ¿verdad? En el primer caso de prueba, la condición se evalúa como verdadera. Y en el segundo caso de prueba, se evalúa como falsa. Y en el primer caso de prueba, la condición número 2 se evalúa como verdadera. Número 2. Estoy evaluando las decisiones como verdaderas y como falsas. Sí, ¿verdad? En el primer caso de prueba, la decisión se evalúa como verdadero y en el segundo caso de prueba se evalúa como falso. Entonces, quiere decir que estoy cumpliendo con la cobertura de condición y estoy cumpliendo con la cobertura de decisión. ¿Cuántos casos de prueba necesité? 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, ya no hace falta porque evaluamos ahí estamos evaluando las condiciones. Si fuera un OR, si fuera un OR, el primer caso de prueba, la decisión la estoy evaluando como verdadera, ¿verdad? Y las condiciones como verdaderas las dos. Y en el segundo caso de prueba, como los dos son falsos, la decisión la estoy evaluando como falsa. Y las condiciones también estoy evaluando las dos como falsas. Lo que sí puede variar es que, por ejemplo, tenga un AND y un OR. Ahí sí puede ser que haya que acomodarlo de alguna forma. Si ya tengo más de una
condición, de dos condiciones, entonces sí, ahí habría que analizar, porque por ejemplo hay cosas como una negación, ¿verdad? Entonces eso ya me va a cambiar un poco también cómo funciona la decisión. Otro ejemplo. ¿Cuántas condiciones tengo ahí? Condiciones. Una única decisión. Vamos a ver si aquí está la condición 1. Esta es la condición 2. Esta es la condición 3 y esta es la condición 4. Esta es la condición 5 y esta es la condición 6. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una decisión y 6 condiciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos casos de prueba entonces necesito? Bueno, vamos definiéndolo. El caso de prueba 1 vamos a evaluar la condición 1 como verdadera. La condición 2 como verdadera. La condición 3 como verdadera. La condición 4 como verdadera. Y la condición 5 como verdadera. ¿Qué pasa con la condición 6? Ella está negada, ¿verdad? ¿Qué pasa si no? Entonces esto lo mando como tú. Se convierte en un solo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con la decisión? ¿Cómo la estoy evaluando? Como falta, ¿verdad? Porque es un año. ¿Estamos de acuerdo? Todos están. Ok. ¿Qué pasa si yo estoy buscando todas las veces todas son falsas? Si en el caso de todos los somos como falsos, ¿cómo evalúo la decisión? Falso igual, ¿verdad? ¿Qué les parece si la condición 6 entonces la evaluamos aquí como falsa? ¿Cómo evalúo la decisión? Verdadera, ¿verdad? Porque lo negué. Y hagamos un segundo caso de prueba donde les damos la vuelta. ¿Cómo estoy evaluando la decisión? Como falsa, ¿verdad? ¿Cuántos casos de prueba necesité? Dos, ¿verdad? Estoy evaluando todas las decisiones como verdaderas, como falsas, y las decisiones también como verdaderas. Veo como datos ni decisiones.
Que de verdad, solo cuando todo es verdadero, es verdadero. Sí, se comprende. Ok, la siguiente técnica es cobertura modificada de condiciones y decisiones. Para saber cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura modificada de condiciones y decisiones, entonces dice que si tengo n condiciones atómicas en una decisión, necesito n más 1 pruebas. O sea, que si tengo una decisión de 2 condiciones, necesito 3 pruebas. No siempre con esta técnica alcanzo, no siempre es alcanzable cuando las condiciones están acopladas o cuando el compilador hace circuitos cortos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no todos los lenguajes de programación lo hacen, pero la mayoría, por ejemplo, Java lo hace. Cuando tengo una decisión y hay una, el lenguaje de programación sabe que si la primera condición es falsa, ya la decisión por sí sola es falsa. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque solo cuando todas las condiciones son verdaderas, la decisión va a ser verdadera. Entonces, el lenguaje de programación, digamos que tiene un grado de inteligencia y dice, ¿para qué voy a seguir evaluando las condiciones si ya yo sé que la primera condición que viene es falsa? Entonces, la salida de la decisión va a ser falsa. Entonces, ya no sigue evaluando. Simplemente dice, esta decisión es falsa. Entonces, cuando el compilador hace ese tipo de cosas, pues a veces no se logra alcanzar este criterio. ¿Qué es lo que nos dice esta técnica? Bueno, que cada condición atómica debe ser evaluada en una prueba en ambos sentidos, verdadero y falso. Y debo alcanzar la cobertura de decisiones y cada condición determina el resultado una vez con verdadero y otra vez con falso. Entonces vean que lo que busca es, pues, evalúe cada condición con verdadero y falso, logre cobertura de decisiones y cada condición también debe ser evaluado con verdadero y con falso. Parte de la hipótesis que solo probando todas las decisiones y las condiciones puede ser que no sea suficiente. De nuevo, recuerden que hay sectores o hay aplicaciones en donde yo requiero ejecutar toda la totalidad de las pruebas. Aquí nos están haciendo falta pruebas para lograr el 100% de las pruebas que yo podría realizar. Entonces, puede ser que dependiendo el sector o el tipo de aplicación en los que me encuentre, yo tengo que escoger con una técnica más estricta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Bueno, probablemente en una aplicación, no sé, digamos, del TEC Digital, en el departamento de CUA puedan decir, pues, para nosotros es suficiente si usted hace prueba de elección. Pero en el Banco Nacional le van a decir, bueno, para mí no es suficiente que usted haga prueba de elección, necesito que haga la siguiente técnica que vamos a ver, que es la de, se me olvida el nombre, la de múltiples condiciones. O sea, necesito que las haga todas. La NASA, por ejemplo, el tipo de pruebas que utilizan, me voy al más estricto dependiendo del sector de la aplicación que esté y utilizo, puedo utilizar otro tipo de técnicas. Por eso es que hay variedad. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, dice que el primer paso, el ejemplo que voy a utilizar es esta decisión y A por B. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una tabla con 3 columnas que tengan la expresión lógica. Vean que allá está A por B y los dos posibles resultados, que va a ser verdadero o falso. Vamos a tener una fila para cada condición. Vean que aquí tengo dos condiciones, A o B. Y el número de espacios igual al número total de las condiciones. Como tengo dos, entonces vean que cada columna tengo dos espacios. Luego dice, llene los espacios en blanco de forma diagonal. En la segunda columna con T y en la tercera columna con F. Quedaría más o menos formando una diagonal. Todas con T y luego todas con F. Reemplace los espacios en blanco restantes con valores neutros. F si lo que estoy evaluando es un OR y T si lo que estoy evaluando es un AND. Aquí vean que lo que estoy evaluando es un OR, entonces lo que voy a hacer es que todos los campos que están vacíos los voy a rellenar con F. Esos son los casos de prueba que yo debería de ejecutar. Vean que evaluar. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Y hay un caso de prueba que se repite. Y entonces dice que elimine cualquier prueba duplicada. Entonces yo puedo eliminar una de las pruebas porque tenía dos repetidas, ¿verdad? Con doble E. Entonces, ¿cuántas pruebas tendría que ejecutar ahí? 3. Recuerden que la fórmula era N más 1. Aquí tengo dos condiciones más 1. Esto me debe dar 3 casos de prueba. Vamos a hacer otro ejercicio. Vean que ahí tengo una decisión, tax mayor que 0 y income menor que 250,000. Es el mismo ejemplo de antes, solo que ahora lo vamos a hacer con otra técnica. Decía que hiciéramos una tabla. Aquí vamos a definir que esto es A y que esto es B. Entonces aquí lo que voy a tener es A y B. Y aquí tengo verdadero y aquí tengo falso. Luego aquí está A y luego aquí está B. Luego decía, hay que hacer espacios en blanco según el número de condiciones. Tengo dos condiciones. Entonces tengo dos espacios. Luego dice, reemplace en diagonal
con true y luego con falso. Y dice, si es un AND, reemplace los espacios en blanco con T, y si es un OR, reemplace con F. Aquí lo que tenemos es un AND, entonces reemplazamos con T. Y elimine el caso de prueba repetido. ¿Cuántos casos de prueba necesitaba? Tengo 2 condiciones, 3 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Este es un poquito ahí más complejo, lo vamos a dejar para después. La prueba de múltiples condiciones. ¿Qué buscamos aquí? Probar todas las combinaciones posibles de las condiciones en una decisión. Voy a requerir 2 a la n pruebas, donde n es el número de condiciones atómicas no acopladas. Sí. La evaluación de un circuito corto generalmente reduce el número de casos de prueba. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero generalmente lo que se hace es que se utiliza de forma normal. Tiene una ventaja que es fácil determinar las pruebas y se logra la cobertura completa de la tabla de verdad. Pero puede ser difícil ejecutar las pruebas debido al volumen, ¿verdad? Porque busco ejecutar todas las pruebas que se requiera para esa decisión. Entonces puedo tener un número grande de pruebas. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a probar de forma exhaustiva cada combinación que puede afectar un resultado. Tenemos un criterio de cobertura del 100% porque buscamos ejecutar la totalidad de las pruebas que se requieran. Y la hipótesis que planteamos aquí es que los defectos pueden estar en cualquier lugar. Por eso es necesario ejecutar todas las pruebas que se requieran. Aquí tenemos ese fragmento de código if A or B and C. Vean que tengo 3 condiciones. Y la tabla de verdad sería 2 a la n, que sería 2 a la 3. Tengo 8 posibles combinaciones. Y ahí están ya creadas, ¿verdad? Tengo 4 para A, 4 verdaderos, 4 falsos. Para B también tengo 4 verdaderos y 4 falsos. Y para C también. Esa es la tabla de verdad para esa decisión. Les dije que el circuito corto lo que hace es que el lenguaje de programación evalúa una expresión booleana una vez que el valor final se conoce. Entonces, si la primera condición atómica en esa decisión A y B es falsa, entonces no evalúa la segunda porque ya sabe que la decisión es falsa. Y si la primera condición en una decisión A o B es verdadera, no evalúa la segunda condición porque ya sabe que es verdadero, ¿verdad? Con solo que una condición en un OR sea verdadero, ya la decisión es verdadera. Esto partiendo del hecho que la evaluación siempre se realiza de derecha a izquierda, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y que los paréntesis pueden influir en la forma en que funciona esa decisión, ¿verdad? Entonces, primero evalúo los paréntesis y después voy, ¿verdad?, avanzando. Y por ende, entonces, la evaluación de un circuito corto puede influir en el número de pruebas reales que se requieren. Esta es la misma tabla de verdad anterior, solamente que ahí ya tengo el resultado.
Cuando las tres son verdaderas, el resultado es true. En el segundo caso de prueba, vean que como es un OR, primero va a ser A o B, las dos verdaderas, entonces eso es true, pero como C es falso, la salida es falsa. En el tercer caso de prueba, true y false es un OR, entonces eso es verdadero, luego evalúa con true, eso es verdadero, y así sucesivamente, eso es lo que tenemos ahí, la salida. ¿Cómo creo las pruebas tomando en cuenta un circuito corto? Bueno, vean que en el primero y tercer caso de prueba, no importa el valor que yo ingrese en B, si B es verdadero, B es falso, la salida es verdadera. ¿Por qué? Porque A es verdadero, porque la salida está. Entonces, no importa lo que venga. Entonces vean que reducí en 1, porque yo lo puedo agrupar, ¿verdad? Entonces le digo, no importa lo que venga en B, la salida siempre va a ser verdadera. Pasa lo mismo ahora, ¿verdad? No importa lo que venga en B, la salida es falsa. Vean que cuando A es verdadero y C es falsa, la salida siempre es falsa, no importa lo que venga. Entonces, en ese caso de prueba, también lo puedo reducir. Y me falta una reducción, que sería, no importa lo que venga en C, si A y B son falsas, la salida siempre va a ser falsa. Entonces, ahí también puedo hacer una reducción. ¿Cuántos casos de prueba con circuito corto necesito? Sí. Hace de 8. El mismo ejercicio, solamente que ahora vamos a hacerlo con múltiples condiciones. ¿Cuántos casos de prueba necesito? Dijimos que 2 a la n. ¿Cuántas condiciones tengo? 2. Eso me da 4 casos de prueba. ¿Cuál sería la salida con los dos verdaderos? True. Aquí sería falso y aquí sería falso. Sí. Sí, cuando tengo dos decisiones, básicamente queda como una tabla de verdad. Preguntas hasta aquí. Vean que empezamos de la técnica menos estricta a la más estricta, ¿verdad? En múltiples exposiciones básicamente se ejecuta la totalidad de las pruebas que requieran la decisión. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver entonces prueba de camino. Dice que un conjunto de casos de prueba satisface el criterio de cobertura de camino
si todos los caminos del grafo de flujo de control, ahora vamos a ver qué es un grafo de flujo de control, son recorridos al menos una vez. Es un criterio muy fuerte y conseguirlo puede requerir suites muy grandes, o sea, pruebas. Puede ser que impongamos una restricción al criterio y lo que busquemos sea lograr una cobertura de caminos simples, o sea, que no se repitan los arcos, o de caminos elementales, y es que no se repitan los nodos. Ya voy a explicar esto. Este sería un grafo de flujo de control de un algoritmo X. Ahora no, lo importante no es el algoritmo, porque lo conocemos un poco en el grafo. Se parece mucho a un diagrama de flujo. En realidad, ¿verdad? Que es un DF. ¿Qué es lo que voy a representar con este grafo de flujo de control? Bueno, tengo nodos que son las sentencias que se ejecutan de forma secuencial. Tengo decisión. En muchos casos se van a encontrar grafos de flujo de control en donde utilizan el mismo dibujo para representarlo. Pero la forma en que me doy cuenta de que tengo una decisión es que el nodo tiene dos salidas. ¿Ah? Esa es la forma de saber que tengo una decisión. Que tengo dos posibles caminos. Y luego están los arcos o las aristas, ¿verdad? Que son las líneas que me permiten transferir el control entre los nodos. En aquí es el mismo diagrama de antes, solo que le puse números. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que tengo una cantidad de caminos casi infinitos, ¿verdad? Yo puedo ir a hacer 1 y 5, ¿verdad? Y ahí puedo hacer 1, 2, 4, 5, y termina el algoritmo. Puedo hacer 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. O podría haber hecho 1, 2, 3, 1, 5. O podría haberme quedado, porque es un ciclo, ¿verdad? Dando vueltas. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Okay. Vean que tengo una gran cantidad de caminos. ¿Cómo sé cuánto parar, cuántos caminos realmente son los que necesito? Bueno, decía que podía definir caminos simples o caminos elementales. Simples, sin repetición de arcos. Elementales, sin repetición de nodos. Simples, que no se repitan los arcos, entonces tendría 1, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1 y 5, porque no podría este camino porque ya pasé por aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría en 3. Nosotros vamos a utilizar este. No, en el mismo caso, pero en el mismo caso, por lo que no se puede hacer son los nodos, entonces por eso sí puede funcionar este otro caso, pero 1, 2, 3, 1, vean que lo que no puedo repetir es 3, 4 y 5. Nosotros vamos a trabajar con caminos simples, sin repetición de arcos. Entonces veamos el siguiente programa.
Vean que lo que hice es que agrupé las dos declaraciones en un nodo. A se hace X y B se hace Y. Luego tengo el while y luego tengo el if. Y tengo dos caminos, ¿verdad? A se hace A menos B o B se hace B menos A. Y finalmente regreso al while y cuando el while es falso, retorno. Ese sería mi grafo de flujo de control para este algoritmo anterior. ¿Qué es lo que hace? Es obtener el máximo común divisor de dos. Eso yo lo puedo numerar: 1, 2, 3, 4, 5. En realidad el 6 es como un paso extra, si está o no está, es independiente. Y termino en 7. Defino los caminos simples. Entonces sería 1, 2, 10, falso, 7, ¿verdad? Y el siguiente camino es cuando paso por 4 o cuando paso por 5, ¿verdad? Esos son los tres posibles caminos. Los caminos al final van a ser casos de prueba. Necesito un caso de prueba por cada camino. Entonces ahí están los tres casos de prueba. Cuando A es 1 y B 0, cuando los dos son 1 y cuando A es 2 y B es 1. La prueba de caminos está asociado a una métrica que se llama complejidad ciclomática. Esta métrica es un indicador del número de caminos independientes que existen en un grafo de flujo de control. Toma como punto de entrada y punto de salida el número de decisiones más 1. Y nos sirve como cota superior del número de pruebas necesario para alcanzar una cobertura de decisiones. Eso es lo que estamos alcanzando al final con la complejidad diplomática. Y ya está comprobado estadísticamente que a mayor complejidad diplomática está asociado a un mayor número de defectos. O sea que algoritmos con una complejidad diplomática alta tienden a tener mayor cantidad de defectos que algoritmos con una complejidad diplomática baja. Y está, no sé si es que lo tengo más alto o fue que lo perdí. En esta diapositiva, lo que nos dice es que lo recomendable es que la complejidad ciclomática esté entre 1 y 10. Si usted tiene un algoritmo que no está entre ese rango superior, ponga la atención, que no es recomendable que esté ese tipo de algoritmo. Si está entre 11 y 20, son métodos medianamente complejos. Si está entre 21 y 50, complejos con alto riesgo. Y si es mayor que 50, son métodos inestables de altísimo riesgo. Entonces vean que lo recomendable es que mis algoritmos tengan una complejidad sistemática entre 1 y 5. ¿Cómo se calcula la complejidad sistemática? Bueno, hay tres formas de calcular. Por cualquiera de las tres técnicas que tienen el mismo resultado. Entonces, si usted calcula la complejidad sistemática y alguna de las fórmulas le dio diferente, el diagrama probablemente tenga un problema. Se calcula el número de arcos menos el número de nodos más 2. Puede ser igual al número de decisiones del grafo o el número de decisiones más 1. O sea que si el algoritmo tiene 3 decisiones, la complejidad automática es textual.
como el tipo de estructura que me voy a encontrar en un diagrama de flujo de control. Tengo una estructura que es secuencial, ¿verdad? El flujo pasa de un nodo a otro. Tengo la estructura de un if, ¿verdad? Entonces tengo una decisión y voy a un camino o voy a otro. Tengo la estructura del while, vean que siempre ejecuto este código. Tengo una decisión, si es verdadera, regresa, y si es falsa, está. Y luego está el for o el while, ¿verdad? Donde primero está la decisión, si es verdadera, ejecuto el código, y si es falsa, salgo, ¿verdad? No lo están simplemente como en orden inverso. Las decisiones. Este es un grafo. Vean que lo que quiero es que veamos cómo aplicamos las fórmulas. La primera fórmula dice que era arco. Aquí los tengo numerados los arcos. Tengo 14 arcos. Tengo 11 nodos. Entonces la fórmula decía es arcos 14 menos 2, 11 más 2. Tengo 5. La complejidad sistemática es de 5 caminos. Las regiones cerradas están asociadas a las decisiones. Por cada decisión yo debería de tener una región. Entonces vean que 6 es una decisión y aquí se forma una región. 5 es una decisión y vean que aquí se forma otra región. 4 también es una decisión, vean que aquí se forma otra región. Y 2 es una decisión, vean que aquí se forma otra región. Esta técnica dice que, vean que es una decisión discontinua. Vean que dice que todo dato de flujo de control tiene una línea imaginaria que va desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? Que es una función permite cerrar esta región. Por eso tengo 5 regiones cerradas. Tengo 4 más la de esta línea imaginaria, ¿verdad? Y la última fórmula es decisión más 1. ¿Cuántas decisiones teníamos? 2, 4, 5 y 6. 4 decisiones, le sumo 1, me da 5 caminos. Es decisiones más 1. Tengo la decisión, 2 es una decisión, tengo 1, 4 es una decisión, tengo 2, 5 es una decisión, tengo 3 decisiones y 6, tengo 4 decisiones. 4 más 1, 5 casos de prueba. ¿Cómo entonces calculo la complejidad ciclomática? Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es tomo el algoritmo y dibujo el grafo de flujo de control. Calculo la complejidad ciclomática utilizando la fórmula. Eso me va a decir cuántos casos de prueba necesito. A partir de ahí, defino los casos de prueba. Sí. Son 4 decisiones. 2 es una decisión, porque tengo 2 posibles caminos. Vean que puedo ir a 3 o puedo ir a 11. 4 es una decisión, puedo ir a 5 o puedo ir a 11. 5 es una decisión, puedo ir a 6 o puedo ir a 10. Y 6 es una decisión, puedo ir a 8 o puedo ir a 7. Tengo 4.
Otro ejemplo, tengo este algoritmo, vean que enumeré todas las líneas. Y entonces obtuve este grafo de flujo de control. Vean que hay líneas que las pude agrupar. Si están desagrupadas, el grafo está mal. No, simplemente tengo más nodos y más arcos. ¿Por qué las pude agrupar? ¿Por qué creen ustedes que pude agrupar la línea 1, 2 y 3? Son secuenciales, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, si las tengo separadas o las tengo unidas, no pasa nada. ¿Cuáles sí no podría unir? Las decisiones, obviamente, ¿verdad? Porque esta decisión puede ir en este camino o puede ir en este otro. Eso no tiene sentido. Ahí entonces tengo, las podemos si quieren contar. Dice que tengo 9 arcos. Nueve arcos, ¿verdad? De acuerdo. Y tengo 8 nodos. 8 nodos. 9 arcos menos 8 nodos más 3. 3 casos de prueba. ¿Cuáles serían los caminos? Bueno, el primer camino sería 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Luego haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14. Y el tercer camino sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren lo puedo. En la fórmula ya viene definida así. Ahí están los 3 caminos, ¿verdad? Y ahí entonces, para cada camino tengo un caso de prueba. Entonces, para seguir este camino, necesito estos datos. Para seguir este camino, necesito estos datos. Y para seguir este camino, necesito estos datos. Cada caso de prueba está asociado a un camino. Eso ya lo dije. Este es otro ejemplo. Lo que hace es decir si un número positivo, negativo o es cero. Voy a volver a compartir la pantalla porque creo que no compartí el sonido. En este video se muestra la técnica de complejidad ciclomática para pruebas de caja blanca. Tenemos un algoritmo que permite clasificar un número en positivo, negativo o cero. El paso número 1 consiste en enumerar cada una de las líneas del código. Seguidamente, en el paso número 2, se debe dibujar el grafo de flujo de control.
Finalmente, en el paso 3, se calcula la fórmula de complejidad ciclomática y se definen cada uno de los caminos. Algo muy importante. Vean que este algoritmo puede terminar en la línea 2, puede terminar en la línea 4 o puede terminar en la línea 6. Por eso es que creamos un nodo que se llama pi y todos vienen a parar aquí. Cuando tengo un único pi, no tengo ese problema, ¿verdad? Porque había un retorno, todos terminan en ese retorno. Entonces no es necesario. Pero cuando tengo múltiples salidas, entonces necesito agregar un final. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces dijimos, el primer paso es numerar las líneas. Estas las puedo agrupar porque son secuenciales. 2, 3, estas dos también son secuenciales. 4, 5, 6, 7 y 8. Luego dice, dibuje el grafo. Empiezo en 1, del 1 voy a el 2. Si 2 es verdadero, voy a 3. Recordemos que 2 es un while. Entonces, si 2 es falso, ¿a dónde va a ir? A 8. 3 es una decisión. Si es verdadero, va a 4. Y si es falso, va a 5. De 5 voy a 6 y de 4 voy a 7. De 5 voy a 7 y de 6 también voy a 7, ¿verdad? Porque es el incremento. Y de 7 voy a 2, ¿verdad? Al while. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora dice, calcule la complejidad ciclomática. Es arcos menos nodos más 2. ¿Cuántos nodos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 8 más 2, eso me da 4. Dice que la otra forma de calcular era decisiones más 1. ¿Cuántas decisiones tengo? Una decisión, 2 decisiones, 3 decisiones. 3 más 1, 4. Y la otra forma era las regiones. Entonces vean que aquí tengo una región. Aquí tengo otra región. Aquí tengo otra. Y recuerden que dijimos que podíamos pasar una línea imaginaria. Entonces eso me da 4 regiones. Tengo 4 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, defina esos caminos. ¿Cuál sería entonces el camino 1? 1, 2, 8. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El camino 2 sería
1, 2, 3, 4, 7, 2, 8. El camino 3 sería 1, 2, 3, 5, 7, 2, 8. Y el camino 4 sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 8. 4 caminos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Definir qué valores necesito ingresar F, C y H para seguir cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejercicio. Ese lo que hace es saber si un año es bisiesto o no. Estas 3 líneas son secuenciales y las puedo agrupar. Estas 4, perdón. 2, 3. Estas las puedo agrupar 4. Si el S tuviera una decisión, no lo puedo agrupar, pero como no hay decisión, entonces sí lo puedo agrupar. Dibujamos el grafo. Empiezo en 1. Del 1 voy al 2. Si el 2 es verdadero, voy a 3. Y si es falso, voy a 4. Tengo 2 finales, ¿verdad? Y dijimos que eso no podía, no servía. Entonces tengo que crear un nodo fin. Y 3 va a fin. Y 4 también va a fin. Calculamos la complejidad ciclomática. Dijimos que era arcos menos nodos más 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuántos nodos tengo? 5 también. Más 2 me da 2 casos de prueba. Decisiones más 1. ¿Cuántas decisiones tengo? Una decisión. 1 más 1. 2. ¿Cuántas regiones tengo? Una más la del grafo, ¿verdad? 2 regiones. ¿Cuáles serían los caminos? El camino 1 es 1, 2, 3, F. Y el camino 2 sería 1, 2, 4, F. ¿Cuáles serían los casos de prueba? Para este, cuando el año es 2020, que es verdadero. Y para este, cuando el año es 2023, es falso. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Ok, voy a resolver este y vamos al receso y luego venimos a hacer la práctica y después hacemos el- Vean que todas estas líneas son secuenciales, entonces la puedo unir. Esta es la línea 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Voy a dibujar el grafo. Empiezo en 1. Voy a 2. Si 2 es verdadero, voy a 3. Y si es falso, voy a 4. Si 4 es verdadero, voy a 5. Y si no, voy a 6. Y luego aquí tengo el 7. 3 va a 7. 5 va a 7 y 6 también va a 7. Calculamos la complejidad ciclomática. Arcos menos nodos más 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 7 más 2. Eso me da 3. Decisiones más 1. Tengo una decisión, 2 decisiones, 2 más 1, 3. Y regiones, región 1, región 2 y la región 3. 3 regiones. Los caminos. El camino 1 sería 1, 2, 3, 7. El camino 2, 1, 2, 4, 5, 7. Y el camino 3 sería 1, 2, 4, 6, 7. Y creo que lo vamos a dejar ahí. Son las, ¿qué? Como 9:10. Nos vamos a las 9:30. Último ejercicio, pasamos a la práctica y luego al quiz. Aquí está la línea 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 paso al 2. Del 2 paso al 3. Del 3 paso al 4. Del 4 regreso a 3. Y de 3 regreso a 2 porque son ciclos y el 2 termina en 5. Entonces esto me daría la complejidad ciclomática, arcos menos nodos más 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 5 más 2. 3 casos de prueba. Decisiones más 1. Tengo 2 decisiones, ¿verdad? 2 for. Más 1, 3 casos de prueba y tengo la región 1, la región 2 y la región 3. 3 regiones. Los casos de prueba sería el camino 1, 1, 2, 5. Y el caso de prueba 2, 1, 2, 3, 2, 5. Y el caso de prueba 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, vamos a pasar entonces a
Puede ser como hasta las 10:10. Aquí está la solución. Todos los líneas ajustadas, ¿verdad? Pero para ello, vean que pasa al 1 y voy al 2, del 2 voy al 3, del 3 voy al 4, que es el 6, y del 4 voy al 5. Y vean que esas son las decisiones. 5, si es pasa a evaluar a ver si es 6P, que es aquí a 3. Y si no, entonces pasa a default. Si es 5, entonces hace 6. Y aquí tengo dos caminos, ¿verdad? Hace 7, que es X se hace 100 o X se hace 10, voy a el 12, que es el break. Y del break me queda entonces el Y, ¿verdad? Porque el break lo que hace es cortar el Y. Esta es la otra, este otro de aquí, ¿verdad? X se hace 10.000 o X se hace 1.000, y aquí hay otro break y regreso a 12. Y luego aquí está esta, que es 28, 23, la unir, también el break, y regreso a 2 y termino en 25, ¿verdad? Aquí voy a poner 25, voy a sin eso. Y luego aquí están entonces, ¿verdad? Tengo 17 nodos y tengo 21 líneas, eso me da 6 casos de prueba. Una forma de detectarlo es contar las decisiones. Entonces tengo el Y de una decisión, el A, segunda decisión, y tercera decisión, cuarta decisión, quinta decisión. Tenían 5 decisiones más 1, 6 casos de prueba. El grafo entonces está bueno. Había otra forma, pero este es otro, es el mismo grafo, pero el mismo pero diferente. Y el tercer segundo. Tengo 6 decisiones. Para que estemos seguros ahí, voy a cambiarle el color como para que me quede diferente. Entonces, bueno, ahí las tengo subrayadas. El if, una decisión, otro, una decisión. En la línea 5 está la tercera decisión. En la línea 8, la cuarta decisión, quinta decisión, sexta decisión. Son 6 decisiones, por eso tienen que darle 7 casos de prueba. Este proyector no está saliendo, pero vean que en la línea 1 paso al retorno. Ahí, perdón, y el 2 es un retorno. Aquí lo que hice fue crear un retorno final, ¿verdad? Un fin. Porque tengo muchos retornos, muchos finales. Así que un fin. Del 3 paso al 4, que es un retorno, entonces viene a 3. Y luego viene a 5, luego a 6, es todo un retorno. Luego pasa a 7, luego a 8, de 8 voy a 9 o voy a 11. Y de 9 voy a 10, que es un retorno, va aquí. Y de 9 va a 13. De 11 voy a 12 o voy a 13, ¿verdad? Los 12.
Eso me da 19, creo. 4 más 2. 14. 19 menos 14 más 2. Creo que no pasa nada. Entonces ahí está el que no. Porque si los uno usted elimina un nodo y una línea, no pasa nada. Lo que varía la fórmula, o sea, usted elimina un nodo y una línea, entonces no va a tener 19 menos 14, sino va a tener 18 menos 13. ¿Me explico? No pasa nada, al final el resultado debería ser el mismo. Preguntas hasta aquí. Ahí quedó, ya lo cambié la imagen, si quieren descargar la tercera imagen para practicar, ahí lo pueden hacer, entonces vamos a hacer el quiz. Habría tiempo hasta las 11:15. Ahora, les voy a compartir el enlace.